Si a usted que nos está escuchando no le mueve mucho este tema de que la democracia, el autoritarismo, los contrapesos, las autocracias, si no le mueven esos argumentos, escuche usted lo que están diciendo los medios de comunicación internacionales. Y esta decisión de la reforma al Poder Judicial conduce a una crisis económica. Cronológicamente, ¿no? El Washington Post publica un editorial institucional, es decir, la postura oficial del gobierno, diciendo que la reforma judicial de López Obrador y Sheinbaum pondrá en riesgo la relación económica y política con México. El título, desde el título es clarísimo, dice: la reforma judicial de AMLO tiene que irse. Dice que la expansión de la prisión preventiva va a generar, pues obviamente, enorme cantidad de encarcelamientos, que ha sido criticada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero que lo más alarmante es la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Esto que han querido presentar como una lucha contra la corrupción y que es una cortina de humo. En realidad lo que quiere López Obrador es debilitar al Poder Judicial, porque es un Poder Judicial que ha enfrentado al presidente en sus políticas más cuestionables. El Washington Post enfatiza que todas estas decisiones de López Obrador tienen el apoyo de Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México, y que esto va a meter en problemas a Claudia Sheinbaum en sus primeros años de gobierno, que además van a estar marcados por una lucha por mantener la independencia judicial y los desafíos financieros que ya tienen México y Estados Unidos. Washington Post respalda la advertencia del embajador Ken Salazar sobre el riesgo de debilitar la democracia mexicana y la autonomía judicial. Señalan que históricamente México ha tenido problemas con su Estado de Derecho y esto agravaría el problema. Hay que recordar que la semana pasada Ken Salazar, que ha sido un gran amigo de López Obrador, hoy el propio presidente dijo que Ken Salazar es su amigo, además puso los puntos sobre las íes y dijo: a ver, esta reforma desbarata la independencia del Poder Judicial, no acaba con la corrupción, daña la democracia, le regala jueces a los narcos y encima va a generar problemas económicos. Así, ¿no? Luego está el Wall Street Journal. Mary Anastasia O'Grady, que es la columnista estrella, la especialista en América Latina, vuelve a dedicarle su columna a México. A ver, con todo lo que está pasando en América Latina, Venezuela, Argentina, por poner solo dos ejemplos, le vuelve a dedicar Anastasia O'Grady su columna y dice en el argot financiero, dice: tenemos que irnos cortos en México. ¿Qué quiere decir en el argot financiero? Este es un periódico, el Wall Street Journal, eminentemente financiero. ¿Qué quiere decir irse cortos? Eso es lo que hacen los financieros cuando una empresa está siendo mal manejada y están seguros de que el precio de su acción se va a desplomar. Esto lo haces cuando tienes seguridad de que una empresa se va a desplomar. Y eso es lo que se conoce en el argot financiero como irse corto. Pues, ¿qué dicen? Vámonos cortos en México. O sea, están calculando que a México se lo va a llevar la fregada con esto. Luego está un editorial del New York Times que habla concretamente de las políticas energéticas de Claudia Sheinbaum, pero la crítica política que subyace en ese artículo es: Claudia Sheinbaum no se quiere sacudir a López Obrador. Ahí va a inaugurar la refinería de Dos Bocas, carísima y súper contaminante, mientras vende la idea, muy pertinente hoy, de que va a ser una presidenta que enfocada en las energías limpias. Hoy al presidente López Obrador le preguntaron sobre estas posturas de medios de comunicación internacionales que advierten de los riesgos de aprobar la reforma judicial, eligiendo en las urnas a jueces, magistrados y ministros. ¿Y qué dice López Obrador? No, esta decisión ya la tomaron los mexicanos. Y nadie debe meterse desde el extranjero en los asuntos de México. Escuche usted.
convencer a periódicos del extranjero, como si se tratara de la Biblia, como si lo que ellos dijeran fuese la última palabra. Cuando esos medios famosos, el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, están dominados por los intereses de las oligarquías y de quienes se sienten los dueños del mundo, pero periodísticamente son muy facciosos, son pasquines, pero ellos siguen pensando que si sale un editorial del Washington Post va a tener un efecto explosivo políticamente hablando, ¿no? En México. Ya esto ya es otra cosa. Vamos contigo, Evangelina Hernández, porque habló López Obrador sobre las declaraciones de su amigo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que hizo la semana pasada contra la reforma judicial. Cuéntanos, Evangelina. Así es, Carlos. Buenas tardes al auditorio. El presidente López Obrador pues rechazó este llamado al diálogo sobre la reforma al Poder Judicial que le hizo precisamente la semana pasada el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar. El presidente afirmó que hay diálogo con el gobierno de Estados Unidos siempre, pero precisó que ese asunto que está tocando Ken Salazar solo corresponde a los mexicanos tratar. Vamos a escuchar al presidente. El asunto es que los temas relacionados con México, pues nos corresponden a nosotros. No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Es un principio básico de independencia, de soberanía. Es como si yo pido ir a Washington a dialogar sobre la venta de armamentos para hacer la guerra en el mundo. ¿Qué me tengo yo que meter? Este tema entonces no lo tocaría con él. No, ese es un asunto de los mexicanos. Carlos, López Obrador negó que haya un pleito con los Estados Unidos, con el gobierno de los Estados Unidos por este tema. Sin embargo, volvió a reiterar, a pesar de que ha dicho, como tú ya lo dices, que Ken Salazar es su amigo, pues que él tampoco se tiene que meter en los asuntos de México. Vamos a escucharlo de nuevo. No, si no es pleito. No. Es nada más aclarar que somos países independientes y soberanos, muy respetuosos de nuestra relación de amistad, de cooperación, pero no es posible que un embajador extranjero opine lo que está bien o lo que está mal. Carlos, por último, el presidente dijo, a pesar de que México es socio comercial de los Estados Unidos, pues nuestra relación económica es buena, pero insistió en que ellos no se tienen que meter en asuntos que corresponden a los mexicanos. Carlos. Gracias, Evangelina, estamos al pendiente.